Bueno, un cordial saludo para todos. De antemano agradecer al departamento por esta invitación a mi casa, especialmente pues al doctor Atencia, al doctor Julián Ramírez, por compartirme esta invitación para reflexionar sobre este tema. Más que una charla de revisión, una charla magistral, traje unos interrogantes para que planteemos unas reflexiones que probablemente no vamos a resolver el día de hoy. Entonces, inicialmente vamos a hablar de unas generalidades y contexto y a plantear estos 5 interrogantes: si tiene utilidad el diagnóstico de urgencia hipertensiva, cuál es la meta de cifras tensionales en las crisis hipertensivas, qué es una encefalopatía hipertensiva, si nitroprusiato de sodio, nitroglicerina y la betalol, que son los antihipertensivos venosos con los que contamos, siguen siendo la primera opción de tratamiento. Y finalmente, cuando un paciente cursa con una emergencia hipertensiva, debe administrar los antihipertensivos orales desde el inicio. Y para esto, pues yo creo que me voy a adelantar a las conclusiones. Y es que particularmente la evidencia en este tema no es robusta y no permite que podamos tener conclusiones claras. Y aquí hago alusión a un profesor de nuestro departamento, y es que probablemente para esas preguntas vamos a tener la respuesta de que no nos queda claro. Y el contexto de plantear esta charla lo tenía desde hace varios años, y voy a traer 2 casos que he tenido en mi experiencia clínica y que llevaron a que reflexionara sobre algunos de estos puntos. El primero es una mujer de 62 años que sufría de hipertensión y diabetes y como consecuencia de eso terminó en enfermedad renal crónica, en hemodiálisis. Reingresaba frecuentemente al servicio de urgencias por urgencias dialíticas y crisis hipertensivas derivadas de mala adherencia a la terapia farmacológica y inasistencia al programa de soporte renal. Consultó nuevamente por episodio de disnea, la encontraron con una presión arterial de 240-130 y con signos de edema pulmonar agudo. Prescribieron tratamiento con nitroprusiato de sodio, fueron titulando la dosis hasta llegar a 2 microgramos por kilo minuto, y además iniciaron los sartán 50 miligramos cada 12 horas, carvedilol 12.5 miligramos cada 12 horas, clonidina 300 cada 8 y prazosin 3 miligramos cada 6. Estos habían sido tratamientos prescritos en otra hospitalización, pero no teníamos claro cuál era la adherencia y el tratamiento que estaba tomando la paciente en su casa. A las 2 horas del ingreso, la presión arterial estaba en 118/76, y 1 hora después, la auxiliar de enfermería que estaba con la paciente solicitó que reevaluáramos a la paciente de manera urgente porque estaba con focalización neurológica y evidentemente había evidencia de una focalización. Se llevó a la tomografía que demostró un ACV isquémico. El segundo caso, que un hombre de 72 años que me llegó a la consulta hace un par de años, paciente hipertenso, sin adherencia al tratamiento, había estado hospitalizado por una emergencia hipertensiva, tuvo un edema pulmonar, lo trataron con vasodilatador venoso, le ajustaron el manejo antihipertensivo ambulatorio y 10 días después llegó a la consulta las hijas refiriendo que veían al papá con algo de deterioro cognitivo desde que salió de la hospitalización, que ese no había sido su motivo de ingreso. En los estudios se realizó una resonancia magnética que demostró algunos infartos lacunares subagudos. Y para hablar de crisis hipertensiva es fundamental tener siempre el contexto de lo que implica la enfermedad cardiovascular dentro de las causas de morbilidad y mortalidad. Para el mundo siguen siendo la enfermedad isquémica cardíaca y el ACV las 2 principales causas de mortalidad. Cuando hacemos análisis particulares en países de ingresos medios altos, como se clasifica Colombia, la primera causa de mortalidad sigue siendo la enfermedad isquémica cardíaca y el ACV, y vemos cómo va apareciendo en los países que están aún en vía de desarrollo la enfermedad cardíaca hipertensiva como una causa de mortalidad. Y específicamente si hacemos un zoom en nuestro país, lastimosamente la segunda barra que vemos que es la muerte por violencia se nos atraviesa y es un diferencial probablemente cuando nos comparamos con otros países, pero nuevamente vemos como las causas de mortalidad siguen siendo la enfermedad isquémica cardíaca, el ACV, y nuevamente la enfermedad hipertensiva cardíaca. Entonces, de acá que tengamos claro un contexto por la implicación pronóstica que tiene la hipertensión en los pacientes.
Y fuera de la implicación pronóstica que tiene, pues es fundamental reconocer que es una enfermedad con incidencia muy alta, junto con el sobrepeso y la obesidad. Es la enfermedad crónica no transmisible más frecuente. Un promedio, vemos esta publicación del CDC, 45.4% en la población mayor de 18 años, considerando la última definición de las guías americanas. Vemos que esa incidencia aumenta, esa prevalencia, perdón, aumenta a medida que va aumentando la edad. Como yo le digo a los pacientes, en algún momento la mayoría de las personas van a sufrir de hipertensión. Vemos como en los pacientes más jóvenes es mucho más frecuente en hombres, pero a medida que se pasan los 60 años, llega la menopausia, se van igualando estas curvas y puede llegar a ser tan alta como hasta el 80%. Y cuando intentamos mirar si hay un cambio significativo considerando la definición de las guías americanas versus la definición de las guías europeas, vemos como sí, evidentemente, y eso lo conocíamos, hay un aumento en la incidencia global en población americana del 32 al 45% y en población china del 23 al 46% del diagnóstico de hipertensión cuando tenemos un umbral más laxo para hacer la definición, pero también ya sabemos y se ha reflexionado en otros espacios que esto no necesariamente conlleva a indicaciones de tratamiento. ¿Y qué pasa en nuestro país con el diagnóstico de hipertensión arterial? Pues nuestros datos son muy variables, estudios muy diversos, con objetivos diferentes. Los que vemos en los recuadros naranjas más oscuros son estudios que, digamos, son descripciones que consideraron programas de prevención secundaria, es decir, los pacientes que estaban incluidos en estas descripciones ya tenían alguna enfermedad de origen cardiovascular o otra comorbilidad, bien sea diabetes o dislipidemia, y por eso vemos que los porcentajes de prevalencia son tan altos como hasta el 93%. Los que estamos en naranja más claro tienen una prevalencia muy variable porque incluyen algunas poblaciones más jóvenes, otras poblaciones más viejas, otras poblaciones que pertenecían al programa de seguimiento cardiovascular, como el estudio de Muñoz, que está en la parte de abajo, de 2014, que es en la corte pues, que se intentó validar el Framingham y el PROCAM. Entonces vemos que las incidencias son muy variables. ¿Y qué pasa cuando hablamos específicamente de crisis hipertensiva? Entonces, tenemos muchas descripciones de otras latitudes, un estudio de los más grandes que concentró pacientes de Tailandia, Francia, Italia y Brasil, encontraron una prevalencia combinada de 1.2% y combinada mencionando tanto urgencia hipertensiva como emergencia hipertensiva, siendo más frecuente la primera y la emergencia hipertensiva descrita hasta 1.3% de los pacientes. Sabemos, o por lo menos así se describe, que 2 a 3% de los pacientes hipertensos en algún momento va a tener una crisis hipertensiva, la mayoría de ellas tipo urgencia. Y también sabemos que la mayoría de los pacientes que llegan al servicio de urgencia con una crisis hipertensiva van a tener antecedente conocido de hipertensión arterial, aunque hasta el 12 a 25% de los pacientes puede ser el debut. En cuanto al pronóstico específico de la crisis hipertensiva, hay descripciones de Estados Unidos que pueden ser tan altas como el 4.8%, pero también se ha reconocido un impacto en disminución de la mortalidad derivada de intervenciones más tempranas y reconocimiento más temprano. La gran mayoría de los estudios coinciden en mantener este patrón, que es mucho más frecuente en los episodios de urgencias hipertensivas que los de emergencia. Vemos en las barras grises oscuras como todas se acercan alrededor del 70% las urgencias hipertensivas en una relación 3 a 1, pues cuando comparamos con emergencias, que son las barras más claras. Entonces, aquí una primera conclusión es que de todas las crisis hipertensivas, las urgencias van a ser las más frecuentes, las emergencias están alrededor del 30%. Y lo único que tenemos en nuestro medio es un estudio que se llevó a cabo en la Universidad Bolivariana. Estuvieron 150 pacientes en un hospital de alta complejidad, de ellos 35 tenían evidencia de compromiso de órgano blanco, un gran porcentaje se deriva de compromiso cardíaco, falla cardíaca, infarto de miocardio, angina inestable y edema pulmonar, eso llegando alrededor del 12%, y luego las urgencias derivadas de compromiso en sistema nervioso central que sobrepasan el 10%. Y aquí no tenemos más información. Esta tabla es un registro grande de los Estados Unidos, de los servicios de urgencias, que demuestra cómo ha venido aumentando la consulta a los servicios de urgencias por crisis hipertensivas
en toda su presentación, cómo hay impacto de emergencias hipertensivas, de compromiso de órgano blanco, y esto hace no propiamente porque la incidencia de hipertensión esté aumentando, sino parece más bien que las personas están consultando cada vez más por este motivo. Y entonces aquí viene, yo creo que una de las cosas más importantes de este espacio, y es que es un llamado a que como universidad, y contando que tenemos personas en los hospitales más importantes de la ciudad, deberíamos plantearnos hacer un registro para poder conocer cómo nos va a nosotros en el manejo de la hipertensión, porque eso lo desconocemos a la fecha. Entonces yo creo que al final tal vez podamos profundizar algo más y nos dejemos unas tareas. Esta diapositiva para considerar la fisiopatología es corta, pero es fundamental que entendamos que la emergencia hipertensiva, las crisis hipertensivas van más allá del aumento en el tensiómetro del valor de las cifras tensionales. Hay un proceso claro de falla en la autorregulación, aumento en la resistencia, vasoconstricción que lleva a lesión endotelial, y esta lesión endotelial favorece en algunos escenarios un estado protrombótico, activación del sistema renina-angiotensina, aldosterona, producción de isquemia y finalmente deterioro del órgano, ¿cierto? Daño de órgano blanco. Que esto es importante reconocerlo porque va más allá de el aumento de cifras tensionales, que es lo que ocurre en lo que reconocemos hoy como urgencia hipertensiva o hipertensión mal controlada. Y la definición a la fecha es crisis hipertensiva, se compone por estas dos entidades: la emergencia hipertensiva, que es la elevación aguda y grave de la presión arterial asociada con una nueva aparición de daño de órgano blanco o el empeoramiento de la función de un órgano ya reconocido, y la urgencia hipertensiva como la elevación aislada de la presión arterial sin que haya evidencia de compromiso de órgano blanco. Hay una discusión grande de cuál es el valor con el que se debería definir. En general, la mayor parte de los autores coinciden en que unas cifras tensionales mayor de 180, 110 podrían ser consideradas como una variable de definición. Algunos hablan que usualmente se presentan cuando las cifras tensionales están por encima de 220, 120, pero al final, además de reconocer el valor, lo más importante probablemente es la velocidad de instauración de estas cifras tensionales y entrada del compromiso de órgano blanco. Órgano blanco, entonces, más o menos eso está claro, definido: si hay encefalopatía hipertensiva, si hay accidente cerebrovascular isquémico hemorrágico, síndromes coronarios agudos, edema pulmonar en el contexto de falla cardíaca, disección aórtica, retinopatía hipertensiva y lesión renal aguda, que cuando confluyen hacen la definición de hipertensión maligna, la preeclampsia, la eclampsia, crisis simpáticas como pacientes intoxicados por cocaína o que tienen feocromocitoma. Entonces aquí la pregunta es si tiene utilidad el diagnóstico de urgencia hipertensiva. Esto es algo que nos hemos planteado tomando tinto, porque cuando yo tengo un paciente en la consulta que tiene 200, 110 de presión arterial, podría decir que tiene una urgencia hipertensiva si lleva así 2 años sin tomarse el tratamiento, ¿cierto? ¿No? Eso no queda claro. Y en principio lo que hacíamos de manera arbitraria es que si llegaba al hospital, pues decíamos que tenía una urgencia hipertensiva, y si lo teníamos en el consultorio decíamos que tenía una hipertensión mal controlada, ¿cierto? Teniendo muy claro que estamos frente a un paciente asintomático. Entonces aquí viene una primera reflexión, y es que de entrada los pacientes que tienen la definición de urgencia hipertensiva sí tienen un pronóstico a largo plazo peor que los pacientes que no cumplen esta definición. Cuando comparamos, vemos en esta gráfica cómo se separan en el tiempo pues el tiempo libre de eventos, los pacientes que cumplen definición de urgencia hipertensiva versus los que no, cómo hay mayor incidencia de eventos fatales y no fatales que se duplican, y con significancia estadística la enfermedad coronaria y la falla cardíaca aguda, aunque no alcanzó significancia estadística en este estudio, pues los ACV que casi que duplicaron la incidencia, aunque esto fue un seguimiento que se hizo a 4.5 años. Entonces, de entrada, sí es claro que los pacientes que tienen la definición de crisis hipertensiva tipo urgencia, es decir, presiones arteriales por encima de 180, 110 asintomáticos, tienen un pronóstico peor que los pacientes que no cumplen esta definición y son hipertensos. Digamos que la duda cabe es porque probablemente no hay ninguna diferencia en el ejercicio que hacemos
frente a un paciente que encontramos con estas cifras de presión elevadas. Y es que tenemos que descartar un compromiso de órgano blanco y esto se hace a través de un interrogatorio juicioso, un examen físico acucioso y en algunos escenarios con ayudas diagnósticas evaluar las causas de pobre control de la presión arterial, si es que se trata del debut de la enfermedad o si, como ocurre la mayoría de las veces, se trata de mala adherencia, tanto a las medidas farmacológicas como no farmacológicas. Hacemos un ajuste de tratamiento y lo más importante acá es definir un seguimiento ambulatorio estrecho. Y en algunos escenarios, cuando hayan algunas particularidades en la evaluación que me sugieren hipertensión secundaria, pues iniciar los estudios para ello. Y tal vez uno de los estudios que nos da un marco para empezar a dudar de la relevancia de diferenciar estas dos entidades, urgencia de hipertensión mal controlada, es este estudio retrospectivo en el que se tomaron más de 58.000 pacientes que cumplían por valores de presión arterial con la definición de crisis hipertensiva tipo urgencia, hicieron un propensity score y evaluaron qué pasaba con los desenlaces cardiovasculares MACE al día 7, entre el día 8 y el 30, entre el primer y el sexto mes, y no encontraron diferencias. Asimismo, evaluaban qué pasaba con el control de las cifras tensionales al primer mes y vieron que probablemente los pacientes que se referían al hospital sí tenían un mayor control de cifras tensionales versus que los que se enviaban a la casa de entrada, pero a los 6 meses no había ninguna diferencia. Y cuando se evaluaban los reingresos al hospital al día 7 y al día 8:30, los pacientes que habían estado hospitalizados por una urgencia hipertensiva tenían más chance de reingresar, probablemente por más signos de alarma o porque si en el automonitoreo encontraban cifras tensionales altas, eso motivaba que consultaran. Entonces, de entrada vemos que no hay una diferencia entre el pronóstico de los pacientes que se llevan a urgencias versus los que se siguen ambulatoriamente. De esto encontraron que todos los pacientes que llevaron a urgencias, solo el 5.5% de los exámenes tenían alguna alteración y de todos esos el 2.1% tenían compromiso de órgano blanco. Acá, como esto es retrospectivo, valdría la pena analizar si había alguna, digamos, deficiencia en la evaluación inicial que llevó a que no se detectara el diagnóstico del compromiso de órgano blanco. Entonces, en principio, digamos que la posición de algunos autores es que no hay ninguna diferencia cuando hablamos urgencia hipertensiva versus a hipertensión crónica mal controlada, porque el ejercicio de descartar compromiso de órgano blanco y de hacer ajustes en el tratamiento y seguimiento es el mismo. Y esta es una evidencia de un consenso europeo para redefinir las crisis hipertensivas, en el que si no hay compromiso de órgano blanco, básicamente se considera una hipertensión no controlada, y el compromiso de órgano blanco con las particularidades que ya habíamos definido según se detecte el sistema. La segunda pregunta es ¿cuál es la meta de las cifras tensionales? Una información bastante variable en la literatura que lastimosamente carece de ensayos clínicos. Esto es simplemente un valor arbitrario que se ha reconocido así, salvo en el compromiso neurológico agudo por consenso de expertos. Y entonces vemos cómo es variable. En general, la mayoría coinciden en que en la primera hora, primeras 2 horas, se debería reducir el 20 a 25% de la presión arterial media cuando consideramos hipertensión maligna, encefalopatía hipertensiva. Pero cuando hablamos de accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, sí hay algunas diferencias que ya vamos a mencionar más adelante, que tienen una consideración particular en cuanto a las metas de hipertensión. También ocurre así cuando hablamos de los pacientes que tienen una emergencia aórtica, en el que la meta de presión arterial sistólica probablemente es más estricta. Algunos hablan de 140, otros de 120. Este consenso particularmente es un poquito más estricto y también nos pone como meta la disminución de la frecuencia cardíaca. Estos autores proponen también unas metas estrictas para los escenarios de síndrome coronario agudo y el edema pulmonar cardiogénico. La mayoría entonces coinciden, para que dejemos esto puntualizado, en que en disección aórtica debería tener estas metas que ya mencionamos, que en el edema pulmonar agudo debería tener una reducción entre el 20 y el 30% de la presión arterial media, que cuando ocurre un infarto agudo de miocardio en el contexto de crisis hipertensiva debería tener una reducción similar de la presión arterial media. Cuando tengo lesión renal aguda ocurre lo mismo, pero en el accidente isquémico somos un poco más laxos porque evidentemente el sistema de autorregulación
tiene mayor labilidad, la presión arterial no se debería intervenir cuando está por debajo de 220, 120, sobre todo en las primeras 24 a 72 horas, salvo cuando el paciente va a llevar a trombolisis o a trombectomía, en el que las metas son más estrictas, teniendo un techo de 185, 110 de presión arterial. Cuando los pacientes tienen hemorragia intracraneana, históricamente, los artículos previos hasta antes del 2010 nos ponían en una meta similar a cuando los pacientes van a trombolisis, tener unas sistólicas menores de 180. Sin embargo, esto se ha ido reevaluando cada vez más y evidencia reciente ha demostrado que no se observa un beneficio significativo y por el contrario, cuando las presiones arteriales sistólicas bajan por debajo de 140, el riesgo de compromiso neurológico adicional es mayor. Entonces también en hemorragia intracraneana no relacionada con hemorragia subaracnoidea, el reconocimiento de la presión arterial es un poco más laxo. Cuando tenemos hemorragia subaracnoidea, si la literatura sugiere tener una presión arterial sistólica por debajo de 160 o presiones arteriales medias por debajo de 130, y en el contexto de encefalopatía hipertensiva, tener una reducción de presión arterial media por debajo del 25%. Y esta tabla simplemente es para hacer énfasis nuevamente en que cuando tenemos un paciente con un accidente cerebrovascular isquémico, tenemos que preguntarnos si el paciente es candidato o no a trombolisis, y según eso se va a definir el manejo. Si tiene presión arterial por encima de 220, 120, estaría indicado el uso de vasodilatador venoso como respuesta a la emergencia hipertensiva, pero si el paciente va a ser llevado a trombolisis, entonces las metas son más estrictas y esas metas deben mantenerse en las primeras 72 horas. Luego de eso, entonces es que se considera iniciar el tratamiento oral, si el paciente no estaba previamente tratado, o reiniciar el tratamiento que traía el paciente. Digamos que acá existen algunas dudas entre si yo le dejo al paciente que llegó con crisis hipertensiva y ACV lo que traía en la casa, porque como ya mencioné, la adherencia al tratamiento es un factor importante de etiología de la descompensación y es imposible predecir con certeza si el paciente tenía adherencia o no. Darle medicamentos orales podría llevar a que haya una reducción mayor de ciclos tensionales. Y entonces, digamos que el problema básico de las emergencias hipertensivas con compromiso en el sistema nervioso central es definir qué es una encefalopatía hipertensiva. Y esta es una de las dudas que me parecen más complejas de resolver, porque en unas pequeñas entrevistas que hice a neurólogos y a personal de servicio de urgencia, algunos internistas de cómo la definen, aparecen algunas dudas que ya vamos a plantear. Siempre la encefalopatía hipertensiva va a ser un diagnóstico de descarte. Yo tengo que descartar que el paciente tiene un compromiso isquémico o hemorrágico, incluyendo la hemorragia subaracnoidea aguda, y sabemos que la encefalopatía hipertensiva da cuenta del 15% de las emergencias hipertensivas, definida como una disfunción neurológica aguda que se asocia al aumento de ciclos tensionales, generalmente 220, 120, pero puede presentarse con ciclos tensionales menores. Ocurre un fenómeno de edema cerebral, de microhemorragias petequiales que no son evidentes en la imagen, y las manifestaciones son diversas, pero la cefalea intensa hace parte de la definición. De aquí de la pregunta, ¿cuántos pacientes hemos visto en urgencias que llegan muy hipertensos y con cefalea intensas? Algunos autores dicen que la cefalea per se no, digamos que no es suficiente para hacer el diagnóstico, pero la mayoría de los autores consideran que si el paciente tiene una cefalea intensa debería considerarse una emergencia, y sobre todo si aparecen alguno de los otros síntomas: náuseas, vómito, mareo, ya más claramente alteración del estado de conciencia, confusión, convulsiones o alteración de la visión. Y lo que pasa específicamente en la encefalopatía hipertensiva es que tenemos una meta, y es que al resolver la crisis hipertensiva el paciente va a quedar sin secuelas porque no hay un compromiso neurológico desde el punto de vista anatómico claro. Y esto, digamos que es fundamental para entender el proceso de autorregulación. En el paciente que es hipertenso crónico, vemos cómo se desplaza a la derecha la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, y esas curvas, digamos que toman tiempo porque a medida que el paciente se va volviendo hipertenso, la resistencia va cambiando, se ingresa a la íntima, a la muscular, y esto finalmente es lo que lleva a que ese sistema distal se adapte al cambio de ciclos tensionales cuando yo
bajo de manera agresiva el promedio de cifras tensionales, no alcanzo a volver rápidamente a mantener la presión arterial media que se requiere para permitir un flujo de sanguíneo cerebral adecuado, y es que podría disminuirse y en consecuencia predisponer a eventos isquémicos. En el enfoque de la encefalopatía hipertensiva, entonces usualmente hacemos un TAC de cráneo para buscar los diagnósticos diferenciales, pero digamos que la recomendación en general sería realizar una resonancia porque tiene una mayor sensibilidad y porque me permite, como ya vamos a ver, hacer, digamos, un diagnóstico de un espectro de la enfermedad que es la encefalopatía posterior reversible. A todos los pacientes debería hacerles fondo de ojo cuando estamos en el contexto de una crisis hipertensiva en quien yo sospeche que tiene una emergencia por varias cosas. Es que casi el 70% de los pacientes van a tener retinopatía grado 3 o grado 4, ver cambios crónicos de la retina, pero sobre todo ver papilema. Ya enseguida vamos a decir, pero ¿cuál es nuestra sensibilidad para ver fondo de ojo? Yo creo que más allá que ir a buscar al oftalmólogo para que vaya al servicio de urgencias y evalúe todos los pacientes que vienen con este escenario, sería que hay algunos hallazgos en el fondo de ojo para los que deberíamos estar entrenados. Nuestra meta de reducción, ya habíamos dicho cuál era, y una cosa fundamental es que una vez yo controlo las cifras tensionales, el paciente se va a resolver el síntoma o incluso la focalización que pudiera tener el paciente. Y el PRES hacía alusión, es porque evidentemente hay unos hallazgos en la imagen, acá vemos como en el FLAIR se ven estas imágenes en la región occipital, se llama posterior porque la circulación posterior en principio es más susceptible, pero esto se puede presentar en cualquier parte de la circulación del sistema nervioso central, y evidentemente cuando hay resolución de los síntomas también se resuelven los hallazgos imaginológicos. ¿Y con qué tratarlo, cierto? Con nitroprusiato de sodio, nitroglicerina y la betalol. Eso es lo que tenemos. Eso que la betalol hasta hace no mucho estaba por fuera del plan de beneficios. A muchos de ustedes en el inicio de sus prácticas no les tocó siquiera usar la betalol. Cuando yo empecé era restringido porque era fuera del POS. Ahora somos un poquito más laxos, pero es lo que tenemos, ¿cierto? La pregunta es si eso sigue siendo la primera opción. Entonces, cuando uno revisa la mayor parte de las publicaciones y de los consensos, hay digamos, sugerencia de unas primeras líneas de tratamiento que distan del nitroprusiato que tanto utilizamos, ¿cierto? Nos pone que si tenemos compromiso renal agudo, entonces clavipino, nicardipino y fenoldopan. Si tenemos encefalopatía, compromiso isquémico o hemorrágico del sistema nervioso central, nicardipino, fenoldopan, clavipino y la betalol. Acá en general la mayoría concuerdan que no se debería utilizar nitroprusiato porque podría empeorar el edema cerebral. Cuando tenemos síndromes coronarios agudos, esmolol, nitroglicerina claramente, la betalol también. Cuando tenemos disección aórtica, esmolol, podría utilizarse nicardipino, clonidipino, y acá se hace la diferencia que tiene que ir con esmolol porque estos dos últimos antagonistas aumentan la frecuencia cardíaca, que es una de las metas en el manejo de la disección aórtica. El betalol también es una de las primeras líneas. Cuando tengo falla cardíaca aguda de edema pulmonar, entonces el clevedipino, la nitroglicerina y el nitroprusiato. En preeclampsia el labetalol, el nifedipino oral en este escenario tiene evidencia, y cuando hay crisis simpáticas, utilizar también los calzoantagonistas. Entonces uno dice acá, bueno, ¿y dónde quedó el nitroprusiato, que es lo que usamos todos los días y que tanto extrañamos en los meses previos que hubo desabastecimiento en el país? Y aquí vemos otro consenso, el consenso de los europeos. Ellos acá no ponen tanto clevedipino, porque es un medicamento que estaba menos disponible para la fecha de esa publicación en Europa, pero ponen la betalol y nicardipino en el gran número de indicaciones, aunque sin duda como alternativa, y es lo que hacemos nosotros, pues si no hay más, tendríamos que utilizar nitroprusiato. Y entonces, ¿y esto de dónde sale? Porque entonces no vamos a buscar los estudios primarios, que todos son estudios muy pequeños, de mala calidad, no consideran desenlaces clínicos relevantes, no hay evidencia en los RCT que se demuestre que hay algún impacto en la reducción de la mortalidad con utilizar estos tratamientos, aunque como les mostré al inicio, sí pareciera haber una disminución en la mortalidad global por las emergencias hipertensivas derivada pues, del tratamiento en general, ¿cierto? Pero no hay, digamos, estudios que demuestren el beneficio de una terapia particular.
y la evidencia en RCT es insuficiente para determinar cuál medicamento o clase de medicamentos es más efectivo. Insisto, los estudios, este metaanálisis es del 2008 y sigue vigente porque no hay estudios de calidad suficiente para que se pueda modificar la conclusión. Yo traje dos estudios adicionales que son más recientes a este metaanálisis e incluyen un medicamento que en principio, por la forma de prescripción, la rapidez con la que actúa y con la que se depura, y hace que presuntamente pudiera considerarse un medicamento con mucho potencial, y es el fenidipino. Acá específicamente se referían al control de cifras tensionales en el contexto de posoperatorio de cirugías cardíacas. 1.500 pacientes comparaban fenidipino con nitroglicerina, nitroprusiato de sodio y nicardipino. En general no se encontraban diferencias. Acá resalto que cuando se comparaba clidipino con nitroprusiato, hubo un aumento en la mortalidad con nitroprusiato, pero cuando se hizo el análisis con control de variables, encontró que estos pacientes con nitroprusiato tenían tiempos de cirugía y exposición al tratamiento más prolongado. Entonces al final esta diferencia no se mantenía. Sin embargo, llama la atención que 3 de los pacientes que fallecieron tenían episodios de hipotensión. Entonces, en principio no hay diferencias, pero digamos que sí genera por lo menos reflexión que se haya encontrado esta descripción inicial diferente. Y específicamente en pacientes en el servicio de urgencias que llegan con crisis hipertensiva y con falla cardíaca, se comparó el uso de clofidipino en 105 pacientes versus la terapia estándar que incluía mayoritariamente a nitroglicerina. Solo un paciente tenía nitroprusiato y también había algunos medicamentos orales. En principio lo que se encontró es que se alcanzaba la meta de presión arterial más rápido y de manera más sostenida, y que los pacientes más tempranamente referían alivio de la disnea. Digamos que es un estudio que el control es bastante amplio. Nitroglicerina no es de entrada el medicamento más potente, entonces esto hace que las conclusiones por a favor de clofidipino no se puedan considerar suficientes. Y creo que queda evidencia clara que no hay estudios con un diseño experimental adecuado para permitir concluir que un medicamento sea mejor que otro. Entonces, ¿por qué todos los consensos, las guías van dirigidas a utilizar medicamentos diferentes al nitroprusiato, e incluso en los cursos americanos por encima de la betalol, que es lo que tenemos nosotros? Y es la historia del nitroprusiato como un enemigo. Es la pregunta, y nosotros lo vemos así en la práctica. Cuando ponemos nitroprusiato en urgencias, lo vemos como casi un veneno, que es lo que se describe en los artículos. Probablemente no. Y la duda está en si es porque no detectamos la toxicidad, o porque si evidentemente el desenlace de su utilización no tiene implicaciones relevantes en los pacientes. Creo que aquí viene el llamado a que tenemos que describir, ¿no es cierto? Tenemos que saber a nosotros cómo nos van el manejo de los pacientes. Y lo que pasa es que nitroprusiato claramente se reconoce que cuando se recibe a dosis mayores de 2 microgramos por kilo minuto, el riesgo de toxicidad aumenta. Y esto es muy claro: cuando se recibe más de 4 microgramos por kilo minutos por 2 a 3 horas, ocurre intoxicación por cianuro, que es lo primero que pasa, y tiocianato. Nosotros no tenemos forma de diagnosticar adecuadamente esta toxicidad, porque las pruebas que tenemos son cualitativas, es positivo o no. Yo doy nitroprusiato, inmediatamente la prueba para saber si el paciente tiene cianuro va a salir positiva, pero no tenemos mediciones cuantitativas que me permitan definir cuándo realmente hay toxicidad. El diagnóstico tendría que ser clínico, y esto es bastante complejo, que en general son pacientes críticamente enfermos que ya venían con síntomas, saber si la náusea, la cefalea o el mareo se explican por la intoxicación. Incluso los pacientes hacen más hipertensión. Esto podría ser un indicio: este paciente venía controlándose y nuevamente empeoraban las cifras tensionales. Este podría ser un indicio de toxicidad. Y lo más importante es el reconocimiento de acidosis metabólica. Son pacientes críticamente enfermos que empiezan a tener acidosis hiperlactatémica con anión GAP alto, que no se encuentra una clara causa. Se pensaba que está haciendo isquemia renal, hacen tensión renal aguda y se empiezan a buscar diagnósticos diferenciales. Luego, insisto, como el diagnóstico es complejo, es probable que muchos de estos pacientes nos hayan pasado
por frente sin que lo hayamos detectado, cuando el paciente convulsiona, ¿cierto? O tiene manifestaciones pues, de la coloración de la piel, pues probablemente el diagnóstico sea más claro, pero el umbral de toxicidad que tiene el medicamento es muy bajo. Lastimosamente, como ustedes saben, como comentaba con el toxicólogo del hospital, pues que tiene una amplia experiencia en la evaluación de los pacientes en las unidades de cuidado crítico, es complejo determinar si se hace un diagnóstico o no, porque la detección usualmente no se hace y en toxicología la evidencia de estudios es pobre. ¿Qué sabemos? Que los pacientes que tienen enfermedad renal crónica usualmente tienen mayor riesgo. También hice un sondeito por ahí con conocidos de cuáles, qué tantas intoxicaciones habían visto a su nitroprusiato y solamente uno le había tocado ver a algún paciente alguna vez, porque, vuelvo, insisto, no estamos familiarizados más allá de saber que es el uso de nitroprusiato puede dar intoxicación por cianuro. Sabemos que hay un mayor efecto en la circulación periférica que en el sistema nervioso central y por eso no se recomienda de primera instancia en las emergencias hipertensivas con órgano blanco sistema nervioso central. Sabemos que puede aumentar el edema cerebral y la historia del robo coronario que podría llevar a incremento en el daño miocárdico luego de un infarto agudo de miocárdico. Esto sale de dos estudios, el año 76 y el año 78, el primero que se hizo con perros, miraban el flujo coronario y los cambios en el ST cuando se aumentaban las dosis de nitroprusiato y evidentemente a mayor dosis había un aumento del segmento ST en la evaluación de los electrocardiogramas que se hacían en estos 14 perros y esto supone que sí, que evidentemente hay un robo coronario que podría aumentar la isquemia en el escenario de infarto agudo de miocardio y de manera similar ocurrió en estos 25 pacientes que estaban estratificados en tres grupos, pacientes sin lesiones coronarias, unos con lesiones coronarias moderadas y otros con lesiones coronarias graves, en los que había evidencia de una disminución del flujo coronario cuando se utilizaba a mayores dosis y aquí la recomendación de que no se use en este escenario. Y entonces cuando un paciente cursa con una emergencia hipertensiva, ¿cuándo administrar los antihipertensivos orales? Esta es la duda. Ya acá pongo un contexto por el que hemos pasado todo, ¿cierto? Llega el profesor que nos enseñó en urgencias, vea, ya le empezó los medicamentos orales, y el profe dice, no, y el estudiante dice, no, profe, apenas le empezamos la infusión. La respuesta va a ser, no, ¿cómo no le han empezado para poderlo desmontar temprano? Eso es lo que históricamente nos han enseñado y lo que históricamente yo enseñé hasta la paciente que hizo el ACV isquémico, ¿cierto? Que me llevó a esta reflexión. El problema es que de dónde sale que yo no le deba administrar medicamentos orales, o más que eso, que la mayoría o que todo es mejor, las revisiones y los consensos y guías sobre crisis hipertensivas concluyan en que el tratamiento de la emergencia hipertensiva debe hacerse con medicamentos venosos. Entonces, de 3 reportes de ACV isquémico con nifedipino, digamos que eso llevó a la FDA a alertar sobre el uso de nifedipino de liberación rápida sublingual que podía predisponer y digamos que estas publicaciones son las que llevaron a que en la literatura mundial se reconozca como una contraindicación utilizar este tipo de medicamentos porque es imposible predecir la absorción y la respuesta de la presión arterial al medicamento. Luego, cuando yo estoy dando un medicamento venoso, lo puedo titular, si se me está bajando mucho la presión lo puedo subir, pero si estoy dando un medicamento oral, si la presión se bajó, yo no tendría cómo devolverme, ¿cierto? Pero digamos que esto es suficiente para que yo le diga, no, le puedes ir empezando un poquitico de enalapril o un poquitico de losartano, de andodipino, para permitir el desmonte más temprano. Es difícil tener esa respuesta. También sabemos no solo que ACV, sino estos 3 casos publicados de nifedipino como predisponente a infarto agudo de miocardio con la misma fisiopatología, que el sistema de autorregulación no es capaz de responder a esa disminución aguda de las cifras tensionales. Y lo que sí me lleva a reflexionar es que hay, digamos, una evidencia, por lo menos exploratoria, de los efectos que puede tener la hipotensión, específicamente la hipotensión ortostática o la hipotensión nocturna sobre la incidencia de demencia, ACV o deterioro cognitivo, como ocurrió con el segundo paciente.
una corte grande de más de 11.000 pacientes, el 4,7% cumplían con la definición de hipotensión ortostática. Hicieron un seguimiento durante más de 25 años de esta corte y encontraron que los pacientes que tenían hipotensión ortostática hacían más demencia y hacían más ACV isquémico, teniendo por sentado que los hipertensos tienen aún más riesgo. La duda es qué pasó en los estudios de intervención de presión arterial en la población que tiene mayor riesgo, la población vieja, el SPRINT, el HIBET, que digamos que en el HIBET no habría una meta estricta, en el SPRINT sí, y no se logró demostrar una diferencia significativa en los dos grupos, ¿cierto? En cuanto a los accidentes cerebrovasculares. Y hay muchas exploraciones similares, ¿cierto? De la relación entre hipotensión ortostática y el compromiso cognitivo ulterior. Entonces, si esto ocurre con el tratamiento crónico, ¿cómo no sospecharlo en el tratamiento agudo, ¿cierto? Y teniendo esta particularidad, y es que los medicamentos orales todos tienen una farmacocinética y una farmacodinámica diferente que puede variar de individuo a individuo, que el inicio de acción es diferente dependiendo del medicamento, que el pico también es diferencial y que la concentración en el estado de equilibrio también varía. Y esto sabemos, ¿cuándo vamos a ver el efecto máximo del antihipertensivo? Pues por lo menos por farmacología, cuando se alcance el estado de equilibrio que con enalapril ocurre después del cuarto día. Asimismo ocurre con los arados, aunque con los arados tenemos un ejercicio interesante, y es que el efecto máximo se logra alrededor de 1 a 6 semanas, dependiendo del medicamento, más tempranos con telmisartán y olmesartán, y más tardío con losartán. Con alodipino esta concentración alcanza el estado de equilibrio entre el 7º y el 8º día. Entonces, digamos que aunque lo que voy a mencionar no tiene una relevancia exacta como con cuándo iniciar los medicamentos orales, sí creo que es fundamental entender que a los pacientes que llegan al hospital por una emergencia hipertensiva y le empezamos medicamentos orales, hay que tenerles paciencia, no podemos titular la dosis día tras día buscando una meta, porque al cuarto día que ya está normotenso lo mandamos para la casa, y ahí es que pueden ocurrir los eventos adversos, lesión renal aguda, que eso sí está reconocido, los accidentes cerebrovasculares o el ortostatismo que lleva intolerancia y abandono del tratamiento. Entonces, cuándo iniciar los medicamentos orales depende de una recomendación de expertos que dicen que luego de que se logre estabilizar la presión arterial. Y parece que esta conclusión va más derivada de romper ese ciclo que mostraba al inicio en la fisiopatología, del proceso inflamatorio, de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es derivada de un aumento en la resistencia vascular periférica. Cuando yo rompo ese ciclo con un control de las metas que hemos mencionado, pareciera un poquito más seguro, porque el sistema de autorregulación podría responder más y en consecuencia disminuir el riesgo de efectos adversos al iniciar el tratamiento oral. En general se recomienda después de las 24 horas en las que yo alcance esa meta promedio del 15 a 25% de la presión arterial media. Para algunos escenarios y en pacientes jóvenes sobre todo, podrían iniciarse a las 6 horas e irse titulando. Y no tenemos estudios que comparen esta intervención. Entonces, esa era la razón porque desde el inicio les concluí que probablemente no tengamos una claridad para dar respuesta a estos interrogantes, y aunque yo no puedo decir si lo estamos haciendo bien, yo creo que por lo menos sí quedan algunas oportunidades de mejora, ¿cierto? Claro que se requiere más evidencia para permitir que las recomendaciones sean más fuertes, que la utilidad de la definición de urgencia hipertensiva podría interrogarse, y creo que esta sí es una de las conclusiones que por lo menos desde mi parte, y ahorita los voy a escuchar a ustedes, podríamos, digamos, definir. Es un llamado a que tenemos que entender el diagnóstico de encefalopatía hipertensiva, porque es un motivo de consulta muy frecuente, y que porque probablemente no, en el paciente que llega con cefalea y náuseas, no hacemos el diagnóstico, le damos los antihipertensivos orales, cae rápido la presión arterial, y ese es el paciente que probablemente en el tiempo podamos ver que hace deterioro cognitivo como evidencia de pequeños accidentes isquémicos debido a la falta del sistema de autorregulación. Que los medicamentos orales no se deben administrar desde el inicio, porque así lo recomiendan todos los expertos, y mientras no haya una evidencia diferente, creo que no deberíamos someter al paciente al riesgo. Que la titulación estricta a las cifras tensionales lo que busca es disminuir el riesgo de hipotensión, ese es el objetivo. O sea, así como ocurre con la hipoglucemia, es muy importante controlar las cifras tensionales
y evitar que haya más daño de órgano blanco, pero es fundamental disminuir el riesgo de hipotensión, sobre todo en las primeras 24 a 72 horas, que debemos vigilar la toxicidad por nitroprusiato. Aquí, algo muy importante, debemos tener una iniciativa desde la universidad, desde los grandes hospitales en los que hace presencia la universidad para que podamos definir cómo nos va a nosotros en la atención de los pacientes con emergencia hipertensiva y a partir de ahí tal vez se puedan hacer planteamientos diferentes. Como pedir al gobierno que hay que traer medicamentos de estos calzoantagonistas porque indudablemente usar nitroprusiato en este momento los puede poner a nuestros pacientes en riesgo. Y fundamental, optimizar los programas de atención ambulatoria. Necesitamos mejorar el diagnóstico de hipertensión, mejorar la adherencia al seguimiento de los pacientes, garantizar que los pacientes cuando salen del hospital tengan un seguimiento estrecho. Creo que no tiene sentido que un paciente salga con una emergencia hipertensiva y yo le diga, nos vemos en 3 meses, a los 3 meses, como vimos, el 80% llegan sin control, le subo una dosis y nos vemos a los 3 meses. La mayoría de los expertos recomiendan que en el momento inicial estos pacientes deberían verse mínimo una vez al mes, por eso es fundamental fortalecer los programas y no tiene que ser el internista, estamos hablando de los médicos de atención primaria, porque una enfermedad tan frecuente debe ser manejada por médicos de atención primaria. Esto es todo. Quedamos con 15 minutos pues para la discusión. Nuevamente agradezco pues al departamento por la invitación. Creo que el profe Fabián levantó la mano, no sé quién puede dar la palabra. Ya me la tomé, hermano. Bueno. Muchas gracias, Juan Guillermo. Excelente presentación, muy bueno. Yo coincido plenamente con sus conclusiones. Me parece importante resaltar algo que me dio la sensación que quedó como algo oculto en una diapositiva y es la importancia de esas primeras 24 horas y del tiempo que deben darse los médicos para estar al lado del paciente controlando la rapidez con la cual, no solamente la meta, no solo el 20 o el 25 o 140, 80, sino con qué velocidad llegamos allá, porque hay un aspecto muy importante que usted resaltó y es que no todos los órganos blancos son iguales. Particularmente el sistema nervioso central es muy problemático porque cuando usted hace esa separación de cuando tenemos una focalización por el stroke hemorrágico o isquémico o la hemorragia subaracnoidea, en esos casos en particular es muy complejo definir cuál fue el orden de ocurrencia, si fue que realmente la hipertensión me llevó a ese stroke o es ese sangrado o esa oclusión allá la que me está alterando el flujo. Entonces, cuando están esas focalizaciones es cuando quizás somos más temerosos, no solamente con los límites, usted lo dijo muy bien, no solamente con los límites, sino también con la velocidad con la cual bajamos esa presión. Mientras con una disección aórtica no tenemos duda de que hay que bajarle la frecuencia cardíaca y hay que bajarle la presión rápido. Entonces también me parece muy importante resaltar los tiempos en los cuales nos esforzamos por reducir y por llegar a esas metas porque los órganos blancos son muy diferentes y algunos son muy difíciles de identificar si realmente fueron antes o fueron después de la elevación de las cifras. Muchas gracias. Muy importante resaltar lo del registro, hermano. Sí me parece clave que tengamos información relevante de qué es lo que pasa con nuestro prusiato y en qué momento es que nosotros realmente tenemos que empezar a preocuparnos por adquirir otros medicamentos adicionales. Muchas gracias, hermanito. No, profe, a usted, muchas gracias. Carlos José por ahí había levantado la mano, ¿cierto? Atención. Sí, Juangui, buenos días, hermano. Qué bueno tenerlo por acá. Excelente presentación. Y muchas gracias. Juangui, te quería hacer un comentario y una pregunta. El comentario va en torno al uso del labetalol. Como sabemos, muchas veces el labetalol podemos ponerlo en bolos y en infusión. No sé si habrá evidencia si uno es mejor que el otro. Pero quien lo vaya a utilizar en infusión, ojalá diluya 2 ampollas de labetalol, porque cuando uno diluye una sola ampolla, bien sea en 100 o en 250, como el goteo se pasa a 1 miligramo minuto, casi que al paciente hay que darle 90 o 100 cc hora. Entonces, le está poniendo un antihipertensivo y le está poniendo líquidos a 100 cc hora, que usualmente es solución salina. Entonces, de pronto puede no tener una respuesta. Y la otra pregunta era, si hay un médico que tiene un paciente con emergencia hipertensiva en su rural y solamente tiene nitroprusiato,
debería utilizarlo. Y muchas gracias. Sí, listo. Entonces, para la primera, entre la betalol en bolos y en infusión, en principio las comparaciones que hay, que son pocas, demuestran que no hay diferencias. La preocupación con la betalol estaba cuando se ponía en una dosis ajustada al peso, en la que había un potencial de mayor efectos adversos. En principio, la betalol es un medicamento que es fácilmente titulable, y yo creo que acá el problema está en que cuando lo ponemos por bolos, debería garantizarse que el médico está ahí para reevaluar a los 15 minutos, 20 minutos el efecto de ese bolo, mientras que cuando se pone por infusión, al personal de enfermería que está acompañando a ese paciente puede ser más fácil hacer la titulación dependiendo de lo que encuentre, ¿cierto? Yo creo que eso va más de la mano con la facilidad de seguimiento que se tenga y la experiencia clínica, porque en principio no hay ninguna recomendación diferencial. Y en cuanto a la segunda, Carlos, yo creo que nitroprusiato en el pueblo y en los hospitales, ¿cierto? Eso es lo que usamos, porque es que no tenemos más. Utilizamos la betalol en los pacientes, ahora pues que ya está incluido dentro del plan de beneficios, en los pacientes que no tienen riesgo o que puede ser una primera opción, pero lo que vemos usualmente es que por la facilidad, la mayor predicción del efecto y la rapidez con que actúa el nitroprusiato en la mayoría de los servicios de urgencia y cuidado críticos sigue siendo la primera opción. Dice por acá el doctor David Vélez, lo que dice atencia es clave, recibido paciente 7 AM con edema pulmonar y líquido 60 por la dilación. Eso también pasa con nitroglicerina, que es menos potente vasodilatorio, y titularlo hacia arriba, terminamos colocando infusiones altas. Con eso, con nitroglicerina lo que pasa fundamentalmente es que fuera del edema pulmonar, en el que prima el efecto vasodilatador más que el efecto antihipertensivo, digamos que es muy útil, pero cuando utilizamos como antihipertensivo tenemos que utilizar dosis muy altas, y esto también lleva a que haya más intolerancia, más cefalea, y sea un medicamento menos eficiente. Hay una cosa con los líquidos, y es que algunos recomiendan que en el momento inicial yo debería administrar un bolo de líquidos o una infusión corta de líquidos para garantizar que el paciente esté hidratado, y en consecuencia digamos que la hemodinamia puede ser un poquito más predecible cuando ya empiece a disminuir la poscarga. Juan Sebastián levantó la mano, no sé si le pueden dar permiso. Sí, ya lo Hola, tenía profe, ¿qué más? Muchas gracias. Juan. Profe, no, lo primero que iba a decir era eso, que uno ve esos pacientes con que el médico general le puso líquidos, pero digamos que la mayoría de recomendaciones de guías y de revisiones dicen que uno les debería poner líquidos a una baja infusión porque esos pacientes hacen lesión renal aguda, secundaria a que tienen natriuresis por presión. Entonces, digamos que esa recomendación a veces quitarla es difícil porque sí está como descrita. Profe, la otra pregunta que yo le iba a decir y que le iba a hacer es, usted, digamos, cuando ve esos pacientes que llegan con un esquema antihipertensivo que a uno no le gusta porque de pronto de primera línea tienen esclonidina y prazosina en enfermedad renal crónica y en hemodiálisis, y que a uno usualmente le enseñan pues que la clonidina haga un desmonte paulatino, pero eso a veces prolonga el tiempo y eso. ¿Usted qué piensa, por ejemplo, de la introducción rápida del beta bloqueador y un desmonte más rápido de la clonidina, teniendo en cuenta pues que lo que se va a desregular pues es el sistema simpático? Gracias, profe. Pero o sea, en un paciente que está controlado, ¿cierto? En el paciente que está controlado, yo voy a desmontarlo, no en el contexto de la crisis hipertensiva. Así es, profe, pero pues le hago la pregunta por lo que una vez ve que los pacientes a veces hacen crisis hipertensivas cuando no se les desmontan. Eso no, lo que está recomendado, y yo he visto un par de pacientes en que sí hacen una hipertensión clara de rebote cuando se suspende abruptamente. Lo que uno sí puede hacer es que con una monitorización estrecha puede ir desmontando paulatinamente día a día la dosis y adicionando el beta bloqueador. Y ahí viene la cuña del prazosin, que la evidencia en tratamiento antihipertensivo es supremamente mala. Tal vez de los alfa-1, los alfa-bloqueadores, la doxazosina, que es un medicamento que también está incluido dentro del plan de beneficios, tiene un poquito más de evidencia, y en mi experiencia por lo menos es mucho más efectiva que la prazosina. El problema es que los costos son mayores, y aunque están en el POS, a veces los pacientes tienen dificultades para acceder a él. Hablando específicamente pues, de esas dos terapias que no son la primera línea, pero que tenemos que utilizarla porque ya en el día a día sabemos que la efectividad de los medicamentos a veces no es la que quisiéramos. Memo, te quería preguntar algo que dicen en el chat. Yo creo que ya lo mencionaste en la charla, pero precisamente yo creo que la pregunta más difícil, y la vuelven a preguntar en el chat,
yo le entiendo al que la pregunta es, si tú tienes un paciente con asintomático, pero con una presión arterial diastólica mayor de 120, si tú a ese paciente le pondrías vasodilatadores venosos, es decir, incluso ya la pregunta es si lo mandarías a urgencias, No, no. colocarle vasodilatadores venosos y demás. Sí, no, yo creo que mi conclusión probablemente más clara es que esto ya lo habíamos conversado varias veces, es que en principio eso es una hipertensión mal controlada. Si yo hago una evaluación juiciosa, y eso debería incluir el fondo de ojo, y no hay evidencia de órgano blanco, eso es una hipertensión mal controlada, o llamémosle crisis tipo urgencia. Ese paciente no tiene indicación de ponerle tratamiento venoso porque como no tiene compromiso de órgano blanco, digamos que dentro de la progresión fisiopatológica, el proceso inflamatorio trombótico aún no se ha activado y por eso yo puedo tratarlo con medicamentos orales. Ahora, teniendo en cuenta lo que mencioné en una de las últimas diapositivas, y es que hay que tenerle paciencia, no hay urgencia para que yo logre una meta de ese paciente inmediatamente. La meta son días a semanas de bajar la presión arterial, pero no necesariamente tiene que quedar en 120, 70 en la primera semana, ¿cierto? Para con ello evitar también los efectos adversos. Listo, Jairo. Memo, buenos días. Perillo. Pacientes con hipertensión arterial renales crónicos que uno se enfrenta aquí en urgencias, que llegan edema pulmonar o que llegan básicamente pues aquí súper descompensados. Uno tiene dos condiciones. Traen medicamentos crónicos, clonidina, minoxidil, enalapril, losartán, todos los medicamentos, todas las de la adherencia. Y adicionalmente le montamos isótopo de sodio y le montamos minoxidil que tiene efecto hipervolémico. ¿Qué consideras tú de esos pacientes renales crónicos en los cuales hacemos uso del isótopo de sodio con la toxicidad? Y dos, el uso de minoxidil en esos pacientes que están renales crónicas duramente descompensados y con emergencias hipertensivas aquí en el contexto de urgencias con la parte pues, renales crónicos hemodiálisis. Muchas gracias. El paciente renal crónico impone un reto particular porque probablemente el compromiso, digamos, de edema pulmonar tiene en su etiología muy importante la sobrecarga de volumen, pues por subdiálisis, ¿cierto? O porque tenga una difusión cardíaca de base. Entonces, ahí de entrada va a ser muy importante que se haga, que ese paciente se lleve pues a una terapia de hemodiálisis de rescate. Y luego, en cuanto al tratamiento farmacológico, entonces uno dice, no, pues no le pongamos nitroprusiato por el riesgo de toxicidad, pero el labetalol no tiene un efecto vasodilatador que me ayude tanto a controlar el edema pulmonar, ¿cierto? Entonces, si le pongo labetalol, me voy a perder el beneficio que me dan los vasodilatadores como la nitroglicerina y el nitroprusiato. Y si el paciente está hipertenso, la nitroglicerina no va a ser la opción. Entonces tendríamos que utilizar nitroprusiato porque es lo que tenemos, pero la idea es utilizarlo por corto tiempo, ¿cierto? La idea es utilizarlo por corto tiempo, porque estos pacientes sí tienen más riesgo. Memo, te voy a hacer una pregunta. Mira, hombre, hay unas veces que hay un escenario en la práctica clínica que me parece interesante que vos nos resolvas de pronto qué harías. Muchas veces un paciente llega con un infarto agudo de miocardio, digamos que llegó con las presiones de 140-90, por algún error no se concilió la medicación antihipertensiva que él usaba, ya tiene todo el plan de manejo, ya llegó la troponina positiva, lo vamos a llevar a coronario. Pero entonces hay un escenario muy interesante y es que cuando está ya en la UCI, el paciente tiene una presión arterial de 160-100. Y raras veces yo veo que hace el paciente, de pronto cuando ingresó así, con una presión más alta, pues le empiezan el antihipertensivo venoso. Pero en ese escenario, ya estando hospitalizado, ya estando vigilado, que de pronto hay una causa clara de que fue que no le consideraron antihipertensivos orales, simplemente lo que hacemos es titular los antihipertensivos. Pero realmente cuando uno habla de emergencia hipertensiva es que uno quiere cuidar ese órgano, ¿cierto? Y que el aumento de la presión, no necesariamente las cifras como tal, sino el aumento de la presión, como lo explicaste, es lo que causa probablemente que haya ese daño. Entonces, a veces me pregunto si uno debería ser más estricto, siendo abogado del diablo, no sé vos qué pensás, si a veces somos muy laxos y deberíamos ser más estrictos cuidando esos órganos blancos, aunque la verdad, en la práctica clínica uno lo que hace es titular los antihipertensivos y ese paciente manejado y bien vigilado, no pasa nada. Eso es lo que uno dice, pero puede que algunos pacientes sí hayan tenido desenlaces desfavorables y esos son los que a veces no tenemos en cuenta qué sucedió. No, yo creo que aquí es donde decimos que la falta de evidencia nos castiga, ¿cierto? Porque no tenemos una respuesta de ensayos clínicos que nos permita, digamos, concluir cuál sería el mejor plan de tratamiento para ese paciente. Yo creo que, como lo pones ahí intermedio, con 160-100,
Yo particularmente haría lo mismo que vos, de volverle a reintroducir los medicamentos orales, ¿cierto? Porque si bien las cifras tensionales no necesariamente, el valor no necesariamente es muy importante, sí es claro que con menos de 180, 110 en un paciente crónica, pues hipertenso crónico, es poco probable que ocurra daño de órgano. Entonces, con 160 yo le empezaría los orales. Si ese paciente ya se me sube a 200, 120, probablemente para cuidar el órgano y mejorar los mecanismos de autorregulación, lo empezaría venoso. Pero creo que es una pregunta que tocaría definir según el contexto de cada paciente que valemos, porque es difícil, muy difícil. No tendría una respuesta. Sí, es completamente de acuerdo, hermano, es muy difícil. No, si no hay más preguntas, de antemano no agradecerle al departamento, a Carlos José y al doctor Julián Ramírez por la invitación. La próxima me invitan allá para que podamos tomar tinto después. Espero que por lo menos la inquietud de las preguntas se haya sembrado y de nuevo, yo creo que ahora en el chat hablamos para ver qué hacemos y empezamos a conocer qué es lo que hacemos. Yo creo que eso es fundamental, registrar lo que hacemos para poder aprender, no solo de la experiencia individual, sino de lo que hacemos en instituciones grandes y en cabeza de la universidad. Muchas gracias y que tengan un feliz día.